Bueno, imaginemos la siguiente situación en el fútbol profesional moderno. Un jugador corre 10 kilómetros un martes a una velocidad altísima. Termina el entrenamiento, se va a casa y oye, tan tranquilo. Sí, sin ningún problema aparente. Exacto. Pero llega el jueves, hace exactamente la misma carrera, a la misma velocidad, y de repente un chasquido. Su músculo isquiotibial se desgarra de forma repentina. Y lo más curioso es que ningún rival le ha rozado siquiera. Claro, es lo que llamamos una lesión por contacto cero. Eso es. Y matemáticamente la distancia fue idéntica. La velocidad punta fue idéntica. Entonces, la pregunta ineludible que nos trae hoy aquí es, a ver, ¿qué demonios cambió en el interior de ese cuerpo en apenas 48 horas para que el tejido colapsara de esa manera? Precisamente la gran incógnita clínica. Fíjate que durante décadas la medicina deportiva ha tratado el rendimiento humano como si fuera, una simple ecuación contable. Sumando y restando kilómetros, ¿no? Eso es, como si el cuerpo fuera una hoja de cálculo, cuando en realidad la biología opera bajo unas reglas que son muchísimo más caóticas y complejas. Y precisamente para arrojar luz sobre ese caos, damos la bienvenida a toda nuestra audiencia a esta nueva exploración detallada, nuestro análisis a fondo de hoy. La misión de hoy es desentrañar cómo la ciencia de datos, y en concreto la inteligencia artificial, está logrando ver lo invisible. Básicamente, cómo se anticipan a la rotura muscular antes de que ocurra. Es un tema fascinante. Lo es. Y para ello vamos a examinar un artículo muy revelador publicado este mismo año, 2024, en el Journal of Sports Science and Medicine. Una revista de mucho prestigio, por cierto. Totalmente. El título original del estudio es Enhancing Sports Injury Risk Assessment in Soccer Through Machine Learning and Training Load Analysis, que traducido al castellano sería algo así como Mejora de la evaluación del riesgo de lesiones deportivas en el fútbol mediante el aprendizaje automático y el análisis de la carga de entrenamiento. Sí, un título que ya te adelanta que viene en curvas. Ya te digo. Los investigadores responsables de esta maravilla son Theodoros Chilimigras, Ioannis Kakos, George K. Matsopoulos y Gregory C. Bogdanis. Y hay que decir que este trabajo establece una frontera completamente nueva en la ciencia deportiva. Plantea, de forma muy contundente, que las lesiones musculares por contacto cero no son producto del azar. No es mala suerte. Exacto. Se acabó eso de «qué mala suerte ha tenido». No. Son el estadio final y, sobre todo, predecible, de un intrincado rompecabezas de sobrecarga física y fisiológica. O sea que el cuerpo va dejando pistas. Pero para comprender bien la magnitud de lo que plantea este estudio, creo que primero debemos abordar algo que me ha llamado mucho la atención, lo que en el mundillo llamáis la paradoja de la prevención de lesiones. Sí, es un concepto clave. Porque, a simple vista, el sentido común nos diría que para proteger a un atleta de élite, lo ideal sería que entrenaran menos, que conservara su energía entre algodones. Claro, esa es la intuición lógica. Pero la realidad biológica demuestra exactamente lo contrario. ¿Ah, sí? Sí. Someter al cuerpo a cargas elevadas de entrenamiento es, de hecho, el único mecanismo biológico para crear atletas robustos. O sea, el tejido muscular, los tendones, los ligamentos... necesitan ese estímulo, claro. Eso es, necesitan ese estrés mecánico para supercompensar y fortalecerse. Un deportista que no entrena lo suficiente es, por definición, un deportista frágil. Es contraintuitivo, pero tiene todo el sentido. Totalmente. La paradoja reside en que el entrenamiento es la vacuna contra la lesión. Pero si la dosis de esa vacuna es inadecuada, ya sea por exceso o por estar mal distribuida en el tiempo, se convierte automáticamente en la causa directa de la rotura. Lo que nos lleva de cabeza al problema histórico, ¿no? Cómo medir esa, dosis de esfuerzo sin equivocarnos, porque el artículo menciona constantemente un concepto, el ACWR, el ratio de carga de trabajo aguda frente a crónica. Exactamente, el famoso ACWR. Vamos a clarificar esto para quienes nos escuchan, vamos a desgranarlo. Imaginamos que el cuerpo de un deportista de élite es un coche de Fórmula 1. Me gusta la analogía. A ver si funciona. La carga crónica se
se referiría al trabajo acumulado en las últimas 4 semanas. Es decir, es el equivalente a la cilindrada del motor y la resistencia estructural del chasis tras meses de rodaje y puesta a punto progresiva. Son los cimientos físicos, ¿verdad? Eso es, la base que has construido. Vale. Por otro lado, la carga aguda es lo que el deportista ha hecho recientemente, en los últimos 7 días. Siguiendo con el coche, es la decisión de pisar el acelerador a fondo hoy mismo. Exacto. Claro, si tú pisas el acelerador a fondo exigiendo el máximo de revoluciones a un motor que no ha sido preparado progresivamente para soportar ese nivel, pues el motor estalla. El concepto del motor estallando ilustra perfectamente el fallo mecánico del músculo. Es dar en el clavo. Sin embargo, el problema de los cuerpos técnicos hasta ahora era cómo intentaban evitar esa explosión en la vida real. ¿Qué hacían? Pues buscaban establecer puntos de corte universales y estáticos. Por ejemplo, dictaminaban una regla aritmética muy rígida. Si un jugador supera los 2.000 metros de carrera a alta velocidad en una semana, entra en zona roja. ¿Y al banquillo? Exacto, al banquillo directamente. A ver, suena una solución logística muy práctica, sobre todo para un entrenador que tiene que gestionar a 25 personas con calendarios de locos. Práctica sí, efectiva en absoluto. ¿Ya? La evidencia que presenta este estudio demuestra que el cuerpo humano es un sistema profundamente no lineal. O sea, la variabilidad individual es colosal. Un esfuerzo rutinario para, no sé, un lateral derecho. Puede ser una paliza para el central. Exacto. Puede representar una sobrecarga metabólica extrema para el mediocentro que juega a su lado. Las reglas simples fallan porque ignoran la capacidad de asimilación interna de cada individuo en un momento concreto. Y ahí es justo donde entran los investigadores del Astras Tripolis Fútbol Club, un equipo de la Superliga de Grecia que decidieron cambiar las reglas del juego usando tecnología vestible. Los famosos chalecos, ¿no? Los chalecos que vemos en todos los entrenamientos hoy en día, sí. El marco del experimento me parece exhaustivo. Ojo a los datos. Monitorizaron a 25 jugadores profesionales durante 3 temporadas enteras, 3 años completos. registrando datos en más de 665 sesiones de entrenamiento y 111 partidos oficiales. Cada jugador llevaba el sistema Polar Team Pro, que incluye un GPS a 10 hercios, acelerómetros y monitores de frecuencia cardíaca. Hay que detenerse un segundo en la densidad de esa información, porque un GPS a 10 hercios significa que registra la posición exacta del jugador 10 veces por cada segundo que pasa en el campo. ¡Qué barbaridad! Es brutal. Y además, cruzan esa información espacial de movimiento con el ritmo de los latidos del corazón. Genera literalmente millones de puntos de datos que documentan cada aceleración, cada frenada y cada esfuerzo cardíaco sostenido. Es un volumen de datos espectacular, no te lo voy a negar. Pero a ver, aquí me vas a permitir que adopte el papel de escéptica. Adelante. Si analizamos la base estadística, estamos hablando de 25 individuos, 25 personas. Yo leo esto y pienso, parece una muestra ridículamente pequeña para intentar entrenar un modelo de inteligencia artificial. Es una reacción muy natural. Claro, porque normalmente los algoritmos de aprendizaje automático necesitan miles o cientos de miles de sujetos para aprender patrones válidos sin memorizar simples coincidencias. Entonces, ¿cómo justifica el estudio la validez matemática con un grupo tan reducido? Pues mira, es una crítica metodológica muy pertinente. Pero la clave para sortear el problema de la muestra pequeña no radica en la cantidad de individuos, radica en el diseño de validación cruzada y en el uso de ventanas de tiempo específicas, lo que ellos llaman épocas de 28 días. Vale, cuéntame más sobre esas épocas. Los investigadores no trataron a los 25 jugadores como un grupo heterogéneo para compararlos entre sí. Lo que hicieron fue comparar a cada jugador consigo mismo. Ah, o sea, convirtiendo a cada atleta en su propio grupo de control. Precisamente. Mira, cuando un jugador sufría una lesión muscular, el algoritmo aislaba los 28 días previos a esa rotura exacta. Y luego, el sistema buscaba otra ventana aleatoria de 28 días de ese mismo jugador. Pero en un momento donde estuviera sano. Exacto. Durante la misma temporada, pero donde se mantuvo completamente sano. El reto de la máquina era encontrar las diferencias fisiológicas entre la época que terminó en desastre y la época de normalidad. Fíjate, eso tiene mucho sentido. Aunque me surge otra duda. ¿Por qué fijar la ventana temporal exactamente en 28 días? Digo yo que podrían haber analizado los 3 días previos o, no sé, los últimos 6 meses completos. La elección de los 28 días no es para nada una casualidad estadística.
Es un imperativo biológico. ¿A qué te refieres? A que, a nivel fisiológico, el ciclo de adaptación celular del tejido muscular, de los tendones y del sistema cardiovascular ante un estímulo de entrenamiento ronda las 3 o 4 semanas. Es el marco temporal exacto en el que el cuerpo consolida la fuerza o, por el contrario, acumula microdaños que no logra reparar. Ah, claro. Menos tiempo solo mostraría, digamos, un cansancio puntual. Una fatiga aguda transitoria, eso es. Y más tiempo diluiría por completo la relevancia del impacto reciente. Entendido el marco temporal, la máquina necesita variables concretas que morder, por así decirlo. El estudio destaca que extrajeron el famoso ACVWR, esa carga crónica acumulativa que mencionamos antes, y otra métrica a la que denominan DEV, o desviación. La desviación es absolutamente fundamental para entender la lesión. Mientras que la carga crónica nos dice cuánto trabajo está asimilando el jugador en todo el mes, la desviación busca identificar picos agudos absolutos. ¿Picos como un entrenamiento infernal de un martes? Eso es, eventos únicos y violentos donde el máximo esfuerzo de un solo día supera con creces la media aritmética de lo que ese cuerpo está acostumbrado a tolerar. Vale, vale. Entonces, la combinación de ambos factores permite al algoritmo evaluar si un jugador está fatigado de forma constante o si acaba de someter su fisiología a un shock inesperado. Lo has resumido perfectamente. Y para procesar este laberinto de información celular y de satélites, los científicos utilizaron un modelo SVM-RBF, que, traduciendo las siglas, es máquinas de vectores de soporte con un kernel de función de base radial. A ver, esto empieza a sonar menos a deporte y más a física cuántica, ¿eh? Sí, la nomenclatura impone bastante respeto, no te voy a engañar, pero el concepto subyacente es muy ilustrativo. Si intentáramos predecir una lesión usando estadística clásica, intentaríamos trazar una línea recta en un gráfico de 2 dimensiones. A un lado de la línea el jugador está a salvo, y al otro lado se rompe. Exacto. Pero como acabamos de establecer, la biología humana no obedece a líneas rectas ni a reglas lineales simples. Supongo que es como intentar separar agua fría y agua caliente que ya se han mezclado en un vaso, trazando una línea recta con un lápiz. Imposible. Una imagen muy acertada. Lo que hace este algoritmo, el SVM-RBF, es llevar toda esa información a un espacio multidimensional. ¿Cómo es eso? Pensemos en un papel plano lleno de puntos azules que representan la salud y puntos rojos que representan la lesión. Están todos mezclados. Un modelo lineal no puede separarlos. Pero este algoritmo, metafóricamente, arruga y dobla ese papel en 3, 4 o 7 dimensiones. ¡Ostras! Deforma el espacio. Eso es. Deforma el espacio hasta que encuentra un ángulo, una perspectiva oculta donde todos los puntos rojos quedan arriba y los azules abajo. Y entonces corta el espacio con precisión quirúrgica para predecir cuándo el jugador cruzará esa frontera de riesgo real. ¡Qué fascinante! Pero antes de llegar a esa predicción final, los autores mencionan que sometieron los datos a un proceso de eliminación recursiva de características, o RFE por sus siglas en inglés. Y aquí sí que el documento da por sentado que dominamos el aprendizaje automático. ¿Qué significa exactamente esto? Imagina un escultor frente a un bloque de mármol masivo. La inteligencia artificial comenzó el proceso con decenas y decenas de variables recogidas por los sensores. Temperatura, aceleraciones, desaceleraciones, distancias a distintas velocidades. Todo lo medible. Todo. El algoritmo empezó a probar todas esas variables juntas para intentar predecir la lesión. Pues bien, la eliminación recursiva consiste en que la máquina va quitando, una a una, aquellas variables que no aportan valor predictivo real. Ah, va quitando el ruido. Eso es. Va desbastando la piedra sobrante paso a paso, hasta que solo queda el núcleo duro, la escultura final con las pocas variables que realmente contienen la señal de peligro. Y antes de hablar de cuáles son esas variables ganadoras, que tengo mucha curiosidad, hay una decisión en la metodología que me obliga a levantar una bandera roja, como escéptica, otra vez. A ver, dime. Los investigadores alteraron la fórmula ortodoxa para calcular el promedio de carga de 4 semanas. Decidieron excluir deliberadamente los datos de la semana en la que se produjo la rotura muscular. A ver, quitar datos suena un poco a trampa estadística. Si elimino del cálculo precisamente la semana donde el motor estalló, no estoy destruyendo la evidencia del crimen. Entiendo perfectamente la duda. Es una reacción súper lógica pensar que se está manipulando la realidad. Pero desde la óptica matemática es una corrección brillante para evitar lo que llaman el sesgo del estimador.
Vale, explícame cómo funciona ese sesgo en la práctica, porque me cuesta verlo. Consideremos un escenario real. Un jugador sufre una sobrecarga brutal el martes y el miércoles, y el jueves su músculo se rompe. Los valores numéricos de esa semana van a ser estratosféricos. Lógico, ha hecho un esfuerzo inhumano. Bien, pues si incluimos esos valores gigantescos dentro de su promedio mensual general, lo que ocurre matemáticamente es que la media de todo el mes se eleva de forma artificial. Ah, claro, la media sube. Exacto. Al inflar la media base, el pico de esfuerzo agudo del martes ya no parece una anomalía tan grande al compararlo. Incluir la semana del desastre ahoga la señal de alarma. Al excluirla, garantizan que la línea base represente de verdad la normalidad del jugador. Y así las anomalías verdaderas brillan como un faro. Visto desde la necesidad de mantener limpia esa línea base, cobra todo el sentido del mundo. Y los resultados demuestran que esta limpieza metodológica dio sus frutos, la verdad. Desde luego que sí. Porque el modelo final logró una precisión del 78% al predecir si un jugador iba a lesionarse. Obtuvo una especificidad del 85%, o sea que es sumamente fiable a la hora de no lanzar falsas alarmas, y una sensibilidad del 73% para detectar el peligro real. Son unos números magníficos para un sistema biológico. Y de esa enorme roca de mármol de datos iniciales que decías, el escultor algorítmico dejó únicamente 7 predictores fundamentales. 7 variables que sinceramente revolucionan la forma en que comprendemos el desgaste físico. Te las detallo. 3 de ellas correspondían a picos agudos, es decir, eventos aislados de altísima intensidad. El número total de sprints en un día, la puntuación general de la carga de entrenamiento y el tiempo que el jugador mantuvo su frecuencia cardíaca entre el 90 y el 100% de su capacidad máxima. Vale, esas son las agudas. Y las otras 4 variables serán acumulativas: la carga crónica, la distancia total recorrida, la distancia a alta velocidad y la distancia acumulada de sprints. Y, nuevamente, la puntuación de la carga. Fíjate que de esas 7 variables, la aparición predominante del ritmo cardíaco es lo que realmente rompe los esquemas actuales, ¿verdad? Constituye un cambio de paradigma absoluto en la literatura científica deportiva. Tradicionalmente, la evaluación de riesgo se centraba casi en exclusiva en la carga externa. O sea, lo que mide el satélite. Exacto. Los cuerpos técnicos miraban el GPS para saber cuántos kilómetros se habían recorrido y a qué velocidad. Pero lo que la IA ha descubierto al cruzar esas dimensiones ocultas es que la carga interna... El esfuerzo fisiológico. Eso es, el esfuerzo fisiológico y cardiovascular para sostener esa carrera es el verdadero desencadenante del fallo muscular. Para aterrizar esto en la biología pura y dura del deportista, ¿por qué es tan crítico ese umbral de frecuencia cardíaca del 90 al 100% que destacó el algoritmo? Pues porque cuando el corazón alcanza el 95% de su capacidad máxima durante una carrera prolongada o sprints repetidos, el cuerpo ya no puede suministrar suficiente oxígeno a los músculos. Entra en deuda de oxígeno. Exacto. El organismo entra en metabolismo anaeróbico puro para sobrevivir a ese esfuerzo. Y como resultado, empieza a inundar el tejido con metabolitos y disminuye drásticamente el pH local. O sea, un entorno superácido. Muy ácido. Y en esas condiciones de asfixia celular, la fibra muscular pierde temporalmente su elasticidad y su capacidad de absorción de impactos. Así que si el jugador intenta realizar un sprint explosivo mientras esa fibra está rígida por la fatiga interna, se rompe. La fuerza mecánica pura del movimiento literal y físicamente parte el músculo en dos. Madre mía. O sea, el GPS nos cuenta la historia de lo que hizo el coche en la pista, pero el pulsómetro nos está gritando la temperatura de fundición a la que estaba operando el motor justo en el momento en que los metales cedieron. Es una forma fantástica de visualizarlo. Es que claro, 2 jugadores pueden correr la misma distancia a 20 km por hora. Desde el satélite, el impacto externo es idéntico, pero si uno de ellos requiere llevar su corazón al 98% para mantener el ritmo, mientras el otro va sobrado al 80%, la probabilidad de que el primero sufra una rotura es exponencialmente mayor porque su entorno metabólico es insostenible. Has descrito la esencia misma del hallazgo. Y lo revolucionario es que el modelo es capaz de detectar esta discrepancia peligrosa entre la carga externa mecánica y el sufrimiento metabólico interno días antes de que la inelasticidad del músculo provoque el chasquido final. Sabiendo que el algoritmo es capaz de prever este colapso con ese 78% de precisión, la pregunta que se harían los preparadores físicos en un martes cualquiera y lluvioso de entrenamiento es evidente. ¿Cómo se traduce esta matemática multidimensional a las decisiones en el césped? Asumo que la respuesta no puede ser pedirle a los futbolistas profesionales que dejen de correr rápido porque, a ver, el juego exige velocidad.
Claro, no puedes quitarle la velocidad al fútbol. La aplicación práctica no busca prohibir los sprints, lo que busca es gestionar lo que el estudio denomina las oleadas repentinas de entrenamiento. Los picos salvajes. Exacto. Este conocimiento extraído de la IA permite a los cuerpos técnicos practicar una medicina deportiva de muchísima precisión. Si los monitores en tiempo real muestran que un jugador está combinando una cantidad inusual de metros a alta velocidad con un estrés cardiorrespiratorio que se desvía drásticamente de su propia normalidad fisiológica, el sistema emite una alerta. ¡Qué maravilla! Y lo hace independientemente de si ese jugador todavía no ha alcanzado los kilómetros totales que el equipo considera estándar. O sea, se sustituye la gestión basada en normas generales de brocha gorda por la intervención basada en la biología individual en tiempo real. Esa es la definición exacta de la prevención moderna de lesiones. Es permitir que la máquina asimile toda esa complejidad enorme para que el humano, el entrenador, pueda tomar una decisión sencilla. Proteger al atleta hoy para que pueda rendir mañana. Es un nivel de sofisticación que transforma por completo nuestra comprensión de los límites del cuerpo humano. Y la verdad es que, para quienes nos escuchan y deseen sumergirse en la riquísima complejidad metodológica y fisiológica que apenas hemos esbozado hoy, les recomendamos fervientemente buscar y leer el estudio original. Absolutamente recomendable. Lo repito para que tomen nota. Enhancing Sports Injury Risk Assessment in Soccer through Machine Learning and Training Load Analysis. De verdad, leer las fuentes primarias proporciona una dimensión que ningún resumen puede igualar. Sin duda. Y me gustaría, si me permites, dejar un último pensamiento encima de la mesa antes de irnos. Adelante, claro. Hoy hemos visto cómo la inteligencia artificial puede detectar con una precisión asombrosa el momento en que la fatiga física y el estrés cardiovascular rompen la fibra de un atleta. Y esto nos plantea una pregunta apasionante. ¿Qué ocurriría si extrapoláramos esta misma tecnología de análisis predictivo a profesiones exigentes fuera del deporte? Ostras, fíjate. Imaginemos qué sucedería si los sensores térmicos y cardíacos se integraran en los uniformes de los bomberos en activo o en los protocolos del personal de enfermería que atiende urgencias saturadas durante turnos de 12 horas, previniendo el desgaste laboral crónico basándose en esas variaciones sutiles de su respuesta metabólica diaria. Sería una revolución en la salud laboral, sin duda. Aprender a escuchar los latidos antes de que la estructura ceda. Qué gran reflexión para cerrar. Nos deja mucho en lo que pensar. Desde luego. Pues con esto llegamos al final. Antes de despedirnos, recordamos a nuestra audiencia que se suscriban al canal y, muy importante, que activen las notificaciones para no perderse futuras inversiones en investigaciones académicas de vanguardia como esta. Ha sido un placer. Hasta la próxima.